Vos sabés que acá, muy cerca de la ciudad, 40, 50 kilómetros en el delta de Tigre, hay una especie de ciervo, que es Ujú. un ciervo que se llama ciervo del pantano. Es un ciervo que es más chico, igualmente hoy tenemos un entrevistado que nos va a clarificar un poquito estas cuestiones. Es un ciervo que es más chico, no es el típico ciervo Bambi, Claro. ¿no? Porque todos tenemos en mente ¿No es el de los cuernos tampoco? No, no es el de los cuernos. Vos me dijiste que lo viste además, que sos Sí, un privilegiado de haberlo visto. Pará. A ver. Creo que estamos hablando del mismo que yo vi en una visita que por trabajo hice a una reserva en los esteros de Liberá. Yo creo que es el mismo. Vamos a preguntarle igual después a nuestro entrevistado, pero es una especie de ciervo que está muy cerca de la ciudad, insisto, 40, 50 kilómetros, y que está en peligro de extinción. Así que lo que se creó es un grupo de estudio que se llama Proyecto Pantano, que Ujú. está compuesto por investigadores principalmente del CONICET, a partir de la Fundación Temaiken, que lo que hacen es tratar de investigar a este ciervo de los pantanos para conocer sus hábitos y ver de qué forma salvar a la especie frente a todas las amenazas que tienen los ciervos en este momento, que uno es justamente el Bambi, del que hablábamos, ¿no? Que todos tenemos en mente, y que no es propio de nuestra tierra, no es autóctono, no es un Claro. ciervo autóctono, y que se transforma en una amenaza para estos ciervos del pantano, que este grupo de investigadores están tratando de cuidar, de conocer, a partir de fotografías, de imagen, de un trabajo que es muy interesante que lo está haciendo el CONICET. Así que es espectacular que tan cerquita podamos Sí. tener estas especies, ¿no? Vos sabés que a mí lo que me llama mucho la atención desde siempre es lo perfecta, obviamente no descubro nada, que es la naturaleza y cómo cada una de las especies cumple un rol importante en ese ecosistema. Eso después se lo podemos preguntar también al invitado que vamos en un ratito, digo, para entender la importancia no solo de conservar la especie por conservarla en sí mismo, sino por el rol también que cumple o la implicancia que puede tener el hecho de que falte sí, su ausencia o reinsertar en algún caso, como se ha hecho, este ejemplo que yo te decía de la reserva que conocí en los esteros de Liberá, donde estaban intentando reinsertar el yaguareté porque eso hacía que hubiera muchos carpinchos y generaba un problema en el Claro. ecosistema. Es todo un enroque de piezas que son fundamentales y que uno desconoce, y por eso el rol tan importante Estos de estos estudios, estudios, ¿no? Y claro. tratar de Uh -huh. conservar estas especies. Y vamos a hablar entonces con el director de este proyecto, Pantano, que creo que explicamos bastante bien o bastante en detalle, pero le vamos a preguntar a él bien de qué se trata. Javier Pereira, ¿qué tal? Alejandra Fernández Guida es mi nombre y Gerardo Puig me acompaña. ¿Cómo estás? Alejandra, Gerardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Espero me estén escuchando bien. Estamos escuchando Perfecto. muy, muy bien. Bueno, Javier, nos encantaría que nos resumieras de qué se trata Proyecto Pantano y tratar de preservar esta especie, ¿no? Este ciervo del pantano. Bien, Proyecto Pantano es una iniciativa que surgió en 2014 con la idea de básicamente dos cosas distintas. Por un lado, conservar la naturaleza del Delta del Paraná, uno de los humedales más importantes que tenemos en el país, pero no solamente por el hecho de conservarla, sino para tratar de compatibilizar todo lo que es la producción que se hace hoy en el Delta del Paraná, básicamente producción forestal, con la conservación de la naturaleza, de manera que puedan ser compatibles, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo muy en boga el paradigma de que la conservación tenía que ver con crear parques nacionales, sacar la gente de ahí adentro y que la naturaleza de por sí sola se conserve, ¿no? Ese Ujú. paradigma hoy ya es viejo, por una cuestión de que las áreas protegidas ocupan un porcentaje mínimo, digamos, de la superficie del planeta. Entonces tenemos que salir a hacer conservación por fuera de las áreas protegidas, en los lugares casualmente donde se da la producción forestal o donde las especies interactúan con todas las actividades del ser humano, ¿no? Ujú. Eh, Está clarísimo hoy que no podemos prescindir de todas las actividades productivas que nos proveen de insumos diarios de los que utilizamos, ¿no? Papel, madera, energía, todo lo que se quiera, ¿no? Ujú. Entonces, tratar de conservar a las especies en el contexto de esas producciones es el gran desafío que tenemos hoy quienes trabajamos en conservación. El Proyecto Pantano surgió en 2014 y nuclea hoy personas que vienen del palo gubernamental, si se quiere, organismos de gobierno, ya sea el CONICET, el INTA, por ejemplo. Sí. También hay organizaciones de la sociedad civil, está la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico de Misiones.
y también nuclea unos cuantos profesionales y técnicos independientes, no nucleados, digamos, en ninguna institución, pero que brindan de alguna manera sus servicios al proyecto, que hoy se compone de 22 personas, nada más y nada menos. ¿Y cuál es el Em, trabajo, Javier? Si lo podríamos resumir. em, ¿Qué hacen estas 22 personas? Perfecto. Es un grupo multidisciplinario, ¿no? Porque trabajamos desde 4 aristas. Por un lado, hacemos investigación científica. Necesitamos insumos para saber qué conservar, cómo hacerlo, evaluar y monitorear cada una de las medidas que tomamos. Por otro lado, hacemos educación ambiental. Nos parece muy importante poder llegar a todas las personas que viven en el área de influencia del proyecto para compartir con ellos la necesidad y por qué es importante conservar las especies y cuáles son los beneficios que le trae eso a las personas. Por otro lado, hacemos gestión para la conservación, trabajando con las autoridades de aplicación que tienen que ver con que todo esto se regule y siga las normas que la ley implica, ¿no? que hay que cumplir ahí adentro. A propósito, el Ciervo de los Pantanos es monumento natural de la provincia de Buenos Aires, lo que implica que tiene la máxima categoría que le puede dar la provincia. Y por otro lado, hacemos comunicación-difusión también para poder llegar a todas las personas más allá de los alumnos, a lo mejor en las aulas, sino también a través de medios de comunicación. Y por eso agradezco este espacio que nos dan en este momento, que es parte de ese componente de comunicación. Esa difusión. ¿Y por qué es importante, Javier, conservar al ciervo de los pantanos que está en extinción, si no me equivoco? Así es, se considera como una especie vulnerable a nivel de Sudamérica. Este ciervo está desde el sur de Amazonas hasta el delta del Paraná. Y en Argentina, algunos lugares están un poquito peor todavía, están dentro de una categoría de conservación aún de más amenaza que es en peligro. El delta del Paraná es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que conservar el ciervo por varias razones. Hay motivos, por supuesto, éticos, filosóficos, de que compartimos este mundo con otras especies y no tenemos ningún derecho a desprendernos de ellas, ¿no? Sino, por el contrario, hoy por el rol dominante que tenemos los seres humanos en este planeta, es nuestra responsabilidad cuidar a todas las especies con las que compartimos el planeta, ¿no? Pero después, por otro lado, la naturaleza provee un montón de servicios también al ser humano, de los que se valen, ¿no? Que nosotros llamamos como servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el delta sirve como un pulmón de oxígeno, de agua, para amortizar los efectos de las inundaciones, para proveer biodiversidad, para proveer materias primas, un montón de cosas que si no cuidamos esa naturaleza, todos esos servicios se pierden. Claro. Y particularmente, el ciervo de los pantanos brinda una enorme oportunidad de desarrollo para los habitantes locales también. ¿Por qué? Es, por ejemplo, un atractor para acciones de ecoturismo. Claro. Exacto. Por ejemplo, quienes conocen los esteros de Iberá, que han tenido la suerte de ir, es una de las especies que más se busca cuando uno va allá, porque es un mamífero muy carismático, ¿no? Justo me mostraba una foto, Gerardo, que tuviste Sí, la yo estuve posibilidad. en los esteros de Liberá, hay una reserva, bueno, una movida muy conocida de un empresario, de la fundación de un empresario norteamericano, y era una de las especies, sí, más atractivas para ver cuando nos hacían el recorrido en lancha y demás. Yo digo, bueno, evidentemente son ciervos del pantano y venía a colación esta cuestión. Vos hablabas, perdóname que también interrumpo con una pregunta, del rol que cumplen. El ciervo del pantano dentro de la cadena en su ecosistema, digamos, ¿dónde está ubicado? Como para entender bien cómo funciona eso. Bien, se trata de lo que llamamos técnicamente como un mega herbívoro. Es una especie que come básicamente pastos, brotes, cualquier vegetación, digamos, que es apropiada para consumir, y por el tamaño corporal que tiene, requiere de mucho pasto, requiere de mucha vegetación. Entonces, de alguna forma, es un mega herbívoro que regula también toda la cantidad de materia vegetal disponible en el ambiente. Cuando come esa vegetación también come frutas y come semillas. Entonces también funciona como un dispersor de semillas. El ciervo come en algún lado, alguna planta particular, se aleja, toda esa comida pasa por su tracto digestivo y cuando las libera de nuevo en el ambiente, ahí crece una nueva plantita, con lo cual va dispersando, por ejemplo, el bosque nativo, que es tan importante hoy, ¿no? Ese es un rol también importante de estas especies. Y otro rol que suena un poco cruel, pero que es fundamental en los sistemas en donde habitan estos grandes herbívoros, son presas de los grandes carnívoros, ¿no? Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en lugares donde habita el yaguareté o donde habita el puma, por ejemplo, que buena parte de su dieta está compuesta por estas especies de grandes mamíferos. Lo que implica que si se pierden, también se pierden los grandes carnívoros. Vos sabés que le contaba a Ale, me había causado gran impresión en los esteros de Liberá la cantidad de carpinchos que había,
pero muchísimo, y ahí nos contaban que estaban intentando reinsertar el yaguareté, que la ausencia de esos animales hacía que no hubiese alguien Un animal, que, claro, claro, que sea predador que de sea ese predador del carpincho, y eso también generaba un desbalance, si querés, no sé si lo estoy diciendo correctamente, en el ecosistema. ecosistémico, claro. Sí, es tal cual, Gerardo. De hecho, el caso de Iberá y los carpinchos, hay todo un mecanismo que es muy conocido en el ámbito técnico. Cuando desaparecieron los depredadores de Iberá, los carpinchos empezaron a crecer, porque obviamente no tenían quien los cazaba, ¿no? Entonces empezaron a crecer, empezaron a crecer, empezaron a crecer, se juntaban en lugares donde quedaban muy amuchados, digamos, donde estaba la poca vegetación bien consumible por ellos, y eso, por ejemplo, brinda un escenario propicio para que los animales se contagien un montón de enfermedades, que de otra forma, si no estuvieran tan amuchados, eso no ocurriría, ¿no? Por ejemplo, la sarna, uno de los casos que ocurrió. Entonces, eso es un síntoma de un desbalance. No hay suficientes depredadores, aumentan las poblaciones de las presas y también hay efectos sobre las presas. No es que se benefician solamente por no estar el predador, ¿no? Sino que Claro. ese desbalance produce un montón de cosas. Y Javier, volviendo al ciervo de los pantanos, ¿cuáles son las amenazas para la supervivencia del ciervo? Porque había leído por ahí que el Bambi, que es tan tierno, que todos dicen ciervo y se les viene a la cabeza Bambi, es una de las amenazas del ciervo de los pantanos, ¿es así? Así es. Hoy en el delta del Paraná, las dos amenazas grandes que tiene el ciervo de los pantanos, directas, uno es la cacería furtiva, lo que es bastante evidente, y Ujú. otra, que también suena un poquito feo a veces cuando uno apenas empieza a enterarse de ella, tiene que ver con los perros. El perro Ah, doméstico, como una mascota muy común que vive en muchas de las casas, a la noche, cuando no está cuidado como corresponde, los perros salen al campo, se juntan en manada, y cuando se juntan en manada les sale ese instinto que tenían de cuando eran lobos, evolutivamente, y salen a cazar. Y son muy peligrosos para los ciervos pantanos, para los carpinchos, para las mulitas, para los zorros, eh, porque ese instinto de jauría hace que se comporten como verdaderos lobos, como verdaderos depredadores en su ecosistema. ah, Muchas veces los dueños de los perros no saben que los perros se comportan así, porque no ven cómo actúan esos animales a la noche, ¿no? Pero realmente es un problema. Más allá de que también pueden llevar enfermedades y claro. contagiar a otros animales que están ahí en el campo. Y al respecto del Bambi, lo que ocurre es que es un competidor del ciervo de los pantanos por los recursos. Y el problema que tiene acá el ciervo de los pantanos es que andan de a uno o de a dos ciervos, y los Bambis pueden llegar a ser grupos de a 100, de a 200 animales. Ah, Entonces, si encuentran un lugar donde hay una comida que puede ser bien vista por el ciervo, un ciervo va a comer ahí y de golpe se junta con 200 mambis que vienen a invadirle su territorio, digamos, y se van. Esto es importante de saberlo. El Bambi no es una especie nativa ni de Argentina ni de América. El claro. ciervo axis es una especie traída desde Asia y de Europa con fines cinegéticos, para cotos de caza, básicamente. Lo que ocurre es que se escapó y empezó a adaptarse a estas latitudes y empezó a interactuar con todas las especies silvestres de este lugar, ¿no? Pero no es propio de este lugar. También contagia enfermedades, por ejemplo, que Claro. antes los ciervos no estaban expuestos y ahora, por tener ese contacto con los axis, así se llama el Bambi, técnicamente ciervo axis, también empiezan a circular enfermedades y eso genera muchos problemas. O sea que Y es también, peligroso traer estas especies, sí, insertarlas pero en... también, Sí. así es, pero también desde el lado social, si lo queremos ver. A El ver. ciervo de los pantanos consume brotes de los árboles que utilizan los productores forestales para hacer su producción, básicamente sauce y álamo. Ujú. Ahora, una cosa es tener un ciervo de los pantanos, dos ciervos de los pantanos consumiendo brotes de un arbolito, de dos arbolitos, eso usualmente genera el malestar en el productor, que a veces los cazan, por eso, aunque esté prohibido. Y Claro. otra cosa es tener 200 axis haciendo exactamente lo mismo, rompiéndote un campo entero. Imagínate lo que va a hacer un productor cuando ve eso, cuando sale a querer cuidar su Su cultivo, producción, claro, no se va a agarrar solo con el Bambi, sino que también va a ligar el otro pobre, ¿no? claro, claro. Indirectamente también es un problema por ese lado. Pone en peligro a todos. Y Javier, Mm. metodológicamente, ¿cómo hacen este estudio de la especie? ¿Cómo toman las imágenes? ¿Cómo los graban? Eh, Contanos un poco eso. ¿Cómo actúan metodológicamente ustedes como investigadores? Bien, nos gusta muchísimo esta cuestión de la metodología que tenemos que usar. El ciervo de por sí es un animal muy difícil de ver, entonces tenemos que ingeniarnos para ver cómo hacemos para llegar a ellos. Usamos básicamente tres aproximaciones metodológicas distintas. Por un lado, algo que se llama trampas cámara. Las trampas cámaras son unas camaritas de foto que se ubican en el campo, en cualquier lugar donde uno sepa que por ahí pasan animales,
Entonces, todo lo que pase por enfrente de esa cámara de fotos queda registrado, en foto o en video, ¿no? Si uno pone un montón de esas cámaras a lo largo de todo el campo y durante mucho tiempo, lo que va a tener es un montón de información que nos puede dar, por ejemplo, noción sobre cuáles son los horarios de actividad, porque cada vez que saca una foto o saca un video, tiene el día y la hora registrado en que ocurrió eso, ¿no? Entonces podemos saber si los animales son netamente diurnos, son netamente nocturnos. En esos lugares donde ponemos las cámaras, ¿con qué otras especies interactúa? Si, por ejemplo, el Bambi ya llegó o todavía no llegó, es una Claro. cuestión de tiempo. Si pasan cazadores por ahí, no pasan cazadores. Se puede aprender un montón de cosas poniendo estas camaritas. Por otro lado, necesitamos otro punto de vista y utilizamos drones. A partir del uso de drones, lo que estamos haciendo es sobrevolando buena parte de la superficie del delta, contando ciervos de los pantanos, con la idea de poder saber cuántos ciervos de los pantanos existen hoy en el delta del Paraná. Eso es una línea de base muy importante para saber efectivamente cómo están de comprometida su integridad, digamos, como población o su viabilidad. Una cosa es tener 5.000 ciervos de los pantanos en el delta, otra cosa son 5, ¿no? Por Claro. una cuestión de que sabemos que si son 5, un incendio grande, una epidemia, lo que fuera, los liquida enseguida. En cambio, si son muchos, tenemos más chances de conservarlos. Claro. A partir del uso de drones, hoy estamos haciendo el conteo en todo el Bajo Delta, es una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados, que lo estamos trabajando en conjunto con un montón de otras instituciones y esperamos para este año ya tener un número de ciervos de los pantanos en el Delta. Y por otro lado, queremos saber bien también cómo viven estos ciervos de los pantanos. Entonces lo que hacemos es los capturamos, les ponemos un transmisor satelital en forma de un collarcito GPS, y ese collarcito lo que hace es mandarnos a nosotros, a las computadoras, prácticamente en tiempo real, por dónde se está moviendo cada uno de los ciervos. Hoy llevamos monitoreados casi 20 animales de estos con esta tecnología, es algo bastante novedoso para lo que es, en Argentina fuimos los primeros, por ejemplo, en utilizar esta tecnología en este tipo de animales. Sí. Y hoy estamos teniendo información valiosísima sobre a dónde van esos ciervos, si cruzan las rutas, si cruzan los ríos, cuáles son las barreras que no les permiten moverse, si utilizan las producciones forestales activas, si prefieren las abandonadas, si se acercan a las casas. Un montón de información fantástica que permite reconstruir la vida de cada animal a partir de esa tecnología que utilizamos, ¿no? La importancia de la alianza del desarrollo tecnológico con la investigación en los programas de Fuera de Foco todo el tiempo, Sí. eso queda claro. Bueno, Javier, la verdad que es súper interesante. Conocimos esta especie que está muy cerca de acá. A mí me gusta recalcar esto porque uno piensa que los ciervos están alejados, nos tenemos que ir a otra provincia, pero no, en Buenos Aires hay, ¿no? Así es, somos una de las pocas megápolis del planeta, de grandes ciudades del mundo, que tiene la suerte de tener un mega mamífero que puede pesar más de 150 kilos a 40 kilómetros del obelisco. A 40 kilómetros de su símbolo máximo, tenemos una especie así. Una de las pocas ciudades en el mundo que puede darse ese gusto. ¿Y es posible verlos o es imposible que para una persona que visita el delta de Tigre, por ejemplo, los pueda ver a estos ciervos del pantano? En el Delta del Tigre es difícil, tiene mucho desarrollo urbanístico, hay mucha gente hoy viviendo y prácticamente en toda la primera sección del Delta de Isla, digamos, que sería la zona correspondiente a Tigre, es prácticamente un milagro verlos. Sí, ya en otras secciones, tipo segunda, por ejemplo, en lo que es el Delta de San Fernando, el Delta de Campana, el Delta de Zárate, es más posible verlos. Pero hoy posiblemente la forma más fácil de verlos, aunque no implica que sea fácil, pero es la más fácil, sería ir al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ubicado en la Panamericana, a la altura del kilómetro 70. Uno puede entrar ahí a lo que era antes la Reserva Otamendi, que hoy es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que casualmente utiliza el ciervo de los pantanos por ese carisma que tiene para atraer la atención de la gente, ¿no? En ese parque hoy hay unos cuantos ciervos de los pantanos y con un poquito de suerte, si uno va tempranito, con unos largavistas y se sienta a esperar, puede que tenga la suerte de ver desde el hermoso mirador que tiene ese parque alguno de estos ciervitos de los pantanos. Bueno, habrá que ir entonces a conocer Sí. el ciervo de los pantanos. Bueno, Javier Pereira, muchas gracias, director de Proyecto Pantano, y esperemos que sigan con esta investigación y conservar esta especie del ciervo de los pantanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y quedamos a disposición. Un abrazo.